Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo de YouTube en el que voy a explicar los trades que he tomado en el día de hoy y cómo los he gestionado. Bien, como sabéis, esta zona roja que tenemos aquí encima es un FBGDH1 donde estaba esperando que el precio fuese en el Open y a partir de ahí poder buscar un short, ¿vale? Tenía un bias muy bajista en el día de hoy, viendo un poco el perfil semanal y diario. Y bueno, pues como vemos, reacciona el precio en ese 50% de un FBGH1, nos genera ese primer FBG generando un short term high, donde entiendo que es una zona que no debe ser manipulada nuevamente, y con el Open de las 10 rellena ese FBG generando un order block justo en el Open, en M1, que decido colocar una limit, como habéis podido ver, y entrar en esa zona. Entonces, a partir de ahí, nada, pues mi SL totalmente estático en ese short term high, que en principio no debería de ser superado, y trato de entender qué es lo que quiere hacer el precio constantemente. En este punto está dejando un FVG de M1 bajista que está rellenando bien y tenemos este cuadrado amarillo que es un IFVG de M2 donde ya ha cerrado por debajo, por lo tanto mi idea empieza a estar muy alineada con lo que estoy buscando. A partir de aquí nos acercamos al First Presented, que como sabéis es una zona donde el precio puede reaccionar y muchas veces suele dar reversión. Por lo tanto, de los tres micros con los que he entrado, he decidido tratar de tomar uno justo en esa zona, que coincide además con el New York Open. Entonces, aquí lo que estoy visualizando para poder ver si puedo mover mi SL ya o no, es este FVG de M15 que quiero que se convierta a IFVG, ¿vale? Que aquí con el cierre de M15, cuando me lo ha confirmado, he movido mi SL a un nuevo shorter high que se forma dentro de ese FVG de M1, ¿vale? Como veis, he movido mi SL ahí y a la espera de tomar aquí ya mi primer parcial. Entonces, en el día de hoy teníamos dos noticias, una a las 8:30, que es donde estamos ahora, justo, y otra a las 10 a.m. Normalmente cuando hay dos noticias sabemos que una es manipulación y la siguiente es el movimiento que realmente va a dar. Y así lo he interpretado en el día de hoy. Tenía claro el bias también, así que aquí he tomado mi primer parcial en el First Presented. Parecía que me iba a dar realmente TP completo desde aquí, o al menos el segundo parcial, pero desde aquí el precio empieza a generar una especie de reversión que me fijo un poco en este FBG de M15, que no sé si os habéis fijado, pero he vuelto a mover mi SL al cuadrante superior de este IFBG y es 100% mi invalidación, ¿vale? En este punto es 100% mi invalidación. Sé que muchas veces el precio suele ir hasta el Open de las 10 y a partir de ahí volver a bajar, sobre todo en condiciones de altas resistencias, como es en la que estamos. Eh, y veréis que justo ahora el precio reacciona al 50% de este IFVG, en el que en ese momento pienso que pues me vuelvo a salvar y nuevamente no vuelve a ir a mi SL. La zona donde tengo mi SL para mí era una zona totalmente inválida si el precio iba a continuar bajando. Por lo tanto, estaba bastante tranquilo entendiendo lo que estaba sucediendo. Entonces ahí tenéis al precio subiendo justo hacia ese 50%. Aquí dije, ok, perfecto, porque desde aquí nos vamos a ir hacia abajo. Y ya estaba deseando ver al precio bajar por debajo del New York Open. Pero bueno, pues desgraciadamente, y en estos momentos ya estáis viendo que los índices nos están dando retrocesos demasiado profundos y en un momento determinado ahora me sacará, ¿vale? Irá por mi SL habiendo tomado únicamente un parcial, con lo cual me dejaba un sabor bastante agridulce. Aquí, recortando un poco el vídeo, vemos que el precio ha reaccionado en ese Open de las 10 y empieza a generar un displacement, ¿vale? Por lo tanto, en este displacement digo, uff, el precio va a caer de verdad, así que coloco una orden en el 50% de ese IFBG nuevamente y el SL por encima del Open de las 10. Aquí tenemos estructura en M2, que parece que la rellena y la va a respetar, como ahora veréis, bastante bien. Y aquí empiezo a pensar que quizás mi zona de entrada es un breakaway gap, ¿vale? Por lo tanto, lo que hago es simplemente
entrar, bueno, ver cómo se comporta aquí el precio, ¿vale? Y viendo que estaba respetando bastante el 50%, decido entrar al mercado, aquí como veis, ¿vale? Y ajusto el SL en el primer cuadrante del FVGDM15. Entrada, esto no suele pasar, pero entrada bastante atractiva en cuanto a entrar y que el precio empiece a caer. Se posiciona por debajo del first presented y mi siguiente TP se encuentra en el 50% del gap ORG, ¿vale? Aquí ajusto SL ya cuando se ha posicionado por debajo del midnight y ha vuelto al primer cuadrante, ajusto mi SL a ese imbalance que ha generado al tercer cuadrante nuevamente. Entonces, en este 50% del gap, tomo nuevamente un parcial porque entiendo que es una zona donde el precio muchas veces suele llegar hasta ahí, respetarla, irse hacia arriba. Y en estas condiciones de mercado no quiero sorpresas. Y el siguiente parcial lo coloco al rellenarse por completo el gap de ORG. ¿Vale? Entonces ahí lo vamos a ver. El precio se posiciona ya por debajo del Daily Open. Bastante limpio este trade, tanto la entrada como el comportamiento del precio, rellenando aquí FVGM1. Y lo que siempre digo, ¿vale? Que al final tenemos que ser conscientes de que los retrocesos forman parte del precio. El problema es cuando son demasiado profundos. Pero más que salirse, hay que tratar de entender hacia dónde quiere ir el precio y qué zonas puede rellenar. Aquí nuevamente vuelvo a testear el 50% del gap y para mí aquí ya empieza a ser una zona atractiva para ajustar más el SL. De todos modos, una vez superado ya el 50%, el precio no tiene que volver a subir, por lo tanto lo coloco en el primer cuadrante, el SL, como veis, a la espera de tomarse ese siguiente parcial en el full ORG Gap. Y aquí lo que hago cuando veo que el precio está a punto de llegar a mi TP pero no termina, simplemente es levantarme y dar unas vueltas por la habitación para no tocar mi SL, ni ponerme nervioso, ni cerrar el trade, ni hacer el tonto. Trato de hacer respiraciones, estar tranquilo y llevarlo lo mejor que pueda. Bien, segundo parcial tomado y para mí aquí era clarísimo el target, ¿vale? Lo estamos viendo en M5. Estoy tratando de ver las invalidaciones que puedo obtener, pero esa sell side para mí era bastante clara. Entonces, bueno, parecía que el precio iba a ir a full TP en este punto. Hago una captura aquí que lo mando a la comunidad también. Eh, Entiendo que hay zonas donde aquí puede rellenar, sobre todo en M1, pues podemos verlo un poco más arriba antes de continuar bajando y demás. Y trato de ajustar un poco más el SL cuando coloco M2 y M5, al ver que realmente no tenía sentido en el punto en el que estaba, pues que el precio volviese hacia arriba. Sin embargo, y ahora lo veréis, tenemos nuevamente un retroceso bastante profundo hasta ese FVG de M2 que tenemos. Y esto no lo he grabado porque ya había cortado la grabación y no tenía la intención de volver a entrar, pero tenía tan claro el target que he reentrado nuevamente realizando otro trade después de rellenar ese FVG de M5 en el que estáis viendo aquí, ¿vale? Y coloco mi SL justo encima de la vela que lo genera. ¿Vale? Para mí esta era la única zona que yo entendía que podía venir el precio a rellenarla, pero sin sacarme. Entonces, bueno, pues lo que os he comentado, ahora veréis que nuevamente tenemos un retroceso bastante profundo, ya protegido, ya con parciales tomado, con lo cual tampoco era desagradable que me sacase ahí el precio, pero sí es cierto que yo tenía intención de sacar full TP en esta acción del precio, me estaba pareciendo bastante completa, se estaba moviendo bastante bien y demás. Pero bueno, pues lo que está siendo últimamente el price action y los retrocesos que está teniendo, 50% de SFBG de M5 en este instante, por lo tanto era bastante positivo lo que estábamos viendo. Y nada, ahora cuando me saca lo que hago es observar qué hace el precio y cuando se vuelve a posicionar en el cuadrante inferior de este FVG de M5, entro en M1, ¿vale? Buscando esa sell side que al final, pues si vais ahora a vuestro gráfico veréis que me la ha acabado dando y ha terminado siendo un bastante buen día para mí. Así que nada, hasta aquí el trade de hoy. Espero que os haya servido de ayuda. Espero que hayáis entendido un poco las invalidaciones que utilizo y demás.
Y nada, nos vemos a la próxima.